Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver la búsqueda de datos en un array. En C++ tenemos dos tipos de búsqueda. Tenemos por una parte la búsqueda parcial, que permite buscar un elemento en concreto dentro del array sin necesidad de recorrer todo el array. Esto en el caso que lo encuentre. Aunque se puede decir que esto es relativo, dado que si un elemento se encuentra al final del array, por obligación tenemos que recorrer todo el array para poder encontrarlo. Por otro lado, tenemos la búsqueda total, donde recorremos todo el array hasta que encontremos todos los elementos que fueron parametrizados en la búsqueda. Vamos a ver un ejemplo gráficamente de búsqueda de datos parcial. Para ejecutar una búsqueda de datos parcial, lo primero que tenemos que hacer es establecer el elemento a buscar. Para establecer ese elemento en código C++, tenemos que pedirle al usuario por teclado que ingrese el valor o el dato que quiere buscar. Para este ejemplo, vamos a suponer que el usuario ingresa el 192. Ese es el número que va a buscar dentro del array. Entonces, el array es el siguiente. Aquí tenemos el array de 5 elementos, que ya estamos familiarizados con él porque lo hemos utilizado en videoclases anteriores. Y ese valor de 192 lo tenemos que buscar en cada una de las posiciones de este array. Entonces, para ello, empezamos a recorrer uno a uno los elementos del array y lo vamos a comparar con el elemento a buscar. Entonces, en la posición 0, que se encuentra el número 233, lo vamos a comparar con ese 192. Entonces, como 233 no es igual a 192, pasamos a la siguiente posición, que sería la posición 1 del array. Y en esa posición 1 se encuentra el número 301, y ese 301 lo vamos a comparar con el 192. Como no son iguales, pasamos a la siguiente posición, a la posición 2 del array. Entonces, en la posición 2 de este array se encuentra el número 192. Y como este 192 que se encuentra en la posición 2 es igual al 192 que está buscando el usuario, terminamos la búsqueda parcial, que en eso consiste, que al encontrar el número, no hay necesidad de recorrer los elementos restantes, para así que el programa sea más eficaz y gaste menos memoria. En eso consiste la búsqueda parcial. Al encontrar el número, terminamos la búsqueda, eso sí, mostrando la posición dentro del array donde encontramos ese número, que sería el 192. Debemos mostrar el elemento a buscar o el elemento buscado se encuentra en la posición 2 del array. Eso es lo que tenemos que mostrarle al usuario en nuestro programa cuando encontremos el número. Pues no hay necesidad de recorrer las otras posiciones. Y pasamos al ejemplo de búsqueda total. Para realizar una búsqueda de datos total, tenemos que tener en cuenta el parámetro de búsqueda y de ahí realizar las instrucciones de código pertinentes para poder realizar dicha búsqueda. Para este ejemplo, vamos a suponer que el parámetro de búsqueda es que se obtenga el número de elementos dentro del array presentado que sean menores a 250. El array presentado es el siguiente. Vamos a utilizar el mismo que estábamos utilizando en la presentación anterior, pero a diferencia de la búsqueda de datos parcial, aquí tenemos que recorrer todas las posiciones del array, cada una de ellas, para así comprobar que los elementos que se encuentren en cada una de las posiciones cumplan con el parámetro de búsqueda. Entonces, el programa funcionaría de la siguiente forma. Evalúa si el primer elemento que se encuentra en la posición 0 del array, que sería el 233, es menor a 250. Como si lo es,
vamos a utilizar una variable contadora para ir contando qué números son menores a 250. Entonces, en este caso, el primer elemento que se encuentra en la posición 0, como si es menor a 250, entonces sumamos a la variable contadora el número 1. Pasamos a la siguiente posición, que sería la posición 1 del array. Y en la posición 1 del array se encuentra el número 301. Entonces ese 301 lo vamos a comparar con el 250. Como 301 no es menor a 250, la variable contadora sigue con el mismo valor. Hasta el momento solamente tenemos un elemento dentro del array que cumple con el parámetro de búsqueda. Pasamos a la siguiente posición, el número 192, que se encuentra en la posición 2. Y como 192 si es menor a 250, la variable contadora le sumamos otro 1. Ya no vale 1, sino que vale 2, porque hemos encontrado dos elementos dentro del array que son menores a 250. Pasamos a la siguiente posición, a la posición 3, y en la posición 3 se encuentra el 169. Como el 169, si es menor a 250, sumamos en 1 a la variable contadora. Entonces ya la variable contadora no vale 2, sino que vale 3, porque hemos encontrado 3 elementos dentro del array que cumplen con el parámetro de búsqueda. Pasamos a la última posición, a la posición 4, y evaluamos si el 215 es menor al 250. Como si lo es, aumentamos de nuevo en 1 el valor de la variable contadora. Ya contadora no vale 3, sino que vale 4, porque hemos encontrado dentro del array 4 elementos que cumplen con el parámetro de búsqueda. Por lo tanto, el valor que le debemos mostrar al usuario es que el número de elementos dentro del array que cumplen con el parámetro de búsqueda, es decir, que sean menores a 250, son en total 4, porque son 4 los elementos que son menores a 250. Y de esta forma funciona la búsqueda de datos total y la búsqueda de datos parcial. Veamos ahora en código C++ todo lo que hemos realizado aquí en la presentación. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++ con la estructura del programa, vamos a empezar a explicar la búsqueda de datos parcial y la búsqueda de datos total, teniendo en cuenta este array que vemos en pantalla. Es el mismo array que hemos utilizado en videoclases anteriores y es el mismo array que les expliqué en el ejemplo de la presentación. Así que teniendo en cuenta este array, vamos a empezar a explicar la búsqueda de datos parcial en código C++. Entonces para ello nos vamos a crear una variable, en este caso de tipo de dato entero, a la cual voy a llamar dato. Esta me va a permitir almacenar el dato que va a buscar el usuario. Otra llamada índice. Esta me va a permitir almacenar el índice en el caso del que el número a buscar del usuario se encuentre en el array. En el caso de que se encuentre, pues que me almacene el índice o la vuelta actual de bucle que se encuentre ese número. Y por último, me voy a crear otra variable llamada encontrado y la voy a inicializar en 0. Cierro con punto y coma y con estas tres variables voy a empezar a realizar la búsqueda de datos parcial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario, entonces por medio de un estatuto de salida code, que ingrese el número a buscar. Cerramos con punto y coma y por medio de un estatuto de entrada sin almacenamos en la variable dato esa respuesta del usuario. Bueno, luego de establecer el dato a buscar, nos vamos a crear un bucle for, el cual su variable contadora i la vamos a inicializar en 0. La condición va a ser que i sea menor o igual a 4, porque el array tiene 5 elementos y la última posición es la posición 4. Entonces es por eso que la condición es que i sea menor o igual a 4. Ahora
vamos a establecer una sentencia if cuya condición va a ser que si dato es igual al array números en la posición i. Si esa condición se cumple, entonces que índice sea igual a i, al valor actual de i en esa vuelta, y que encontrado, la variable encontrado, sea igual a 1. Pero para que esta variable encontrado cumpla su funcionalidad, tenemos que colocarle una condición adicional en la condición del bucle, que encontrado, la variable encontrado, sea igual a 0. Con esto garantizamos que si se llega a encontrar el número dentro del array, nos permita salir del bucle for, para así cumplir con el concepto de la búsqueda de datos parcial, que al encontrar el número termine la búsqueda y muestra al usuario la posición o el índice donde se encontró el número dentro del array, porque si no colocamos esta condición adicional nos va a recorrer todos los elementos del array y así no vamos a cumplir con el concepto de búsqueda de datos parcial. Entonces con esta condición adicional estamos asegurando esa funcionalidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, al salirse ya del bucle, al encontrar el número, vamos a colocar una condición adicional que if si encontrado es igual a 1, entonces que muestre por consola el número buscado se encuentra en la posición, eso lo concatenamos con el valor de la variable índice y eso lo concatenamos con el resto de la cadena, se encuentra en la posición del valor de índice del array. Cerramos con punto y coma, y en el caso de que no encuentre el número dentro del array, colocamos otro mensaje informativo al usuario que diga que el número buscado no se encuentra dentro del array. Y con eso finalizamos la búsqueda de datos parcial. Vamos a ver cómo funciona internamente este código. Bueno, si ahora suponemos que ejecutamos el programa realiza lo siguiente. Ejecuta primero esta línea, que sería la declaración del array números con sus elementos. Luego declara estas tres variables, todas de tipo de dato entero, llamadas dato, índice y encontrado. La variable encontrado la inicializa en 0. Luego de declarar estas tres variables, ejecuta esta línea, muestra un mensaje por consola al usuario que dice ingrese el número a buscar. Luego, por medio del estatuto de entrada sin, el usuario ingresa por teclado el valor que va a buscar. Entonces vamos a suponer que el usuario ingresa por teclado el número 301. Ese 301 se va a almacenar en la variable dato. Eso quiere decir que en esta línea dato equivale a 301. Entonces luego de ejecutar esa línea entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora i, que es 0, evalúa la condición del bucle. Aquí tenemos dos condiciones separadas por el operador lógico i. Eso quiere decir que para que se cumpla la condición del bucle en general, ambas condiciones deben de ser verdaderas. En este caso, la primera condición, que i sea menor o igual a 4, se cumple porque i en estos momentos vale 0. Y como 0 si es menor o igual a 4, esto equivale a verdadero. Luego, en la segunda condición, evalúa que si encontrado es igual a 0. En estos momentos, encontrado es igual a 0 porque así se lo indicamos en la declaración, porque la inicializamos en 0. Entonces esta segunda condición también se cumple, por lo tanto verdadero y verdadero da verdadero, y entra a ejecutar las instrucciones del for, porque se cumple la condición en general. Entra en la sentencia if, evalúa la condición que si dato, que es el número que está buscando el usuario, que es el 301, es igual
a el valor que se encuentra en números de i. En estos momentos i equivale a 0, por lo tanto estamos haciendo referencia a números de 0. Números de 0 equivale al número 233. Entonces, como 201 no es igual a 233, no entra a ejecutar las instrucciones del if. Entonces se salta esas instrucciones, sigue ejecutando las instrucciones del for, llega al final de las instrucciones del mismo y aumenta ahí en 1. Entonces ya ahí no vale 0, sino que vale 1. Evalúa nuevamente la condición que si i es menor o igual a 4, en este caso i equivale a 1. Como 1 si es menor o igual a 4, la primera condición se cumple, es verdadera, y encontrado sigue siendo igual a 0 porque no ha cambiado su valor. Entonces también es verdadero. Por lo tanto, verdadero y verdadero da verdadero, y como la condición del bucle se cumple, entra a ejecutar de nuevo esta sentencia if. Evalúa la condición que si dato, que es 301, es igual a lo que se encuentra en el array números en la posición de i, y en esta vuelta equivale a 1, y el elemento que se encuentra en el array números en la posición 1 es el número 301. Por lo tanto, 301 si es igual a 301. Como la condición se cumple, ejecuta estas dos instrucciones. En la variable índice vamos a almacenar la vuelta actual de i, el valor actual de i, que sería el número 1. Índice en esta línea equivale a 1, y encontrado sobreescribimos el valor y le asignamos el valor de 1. Entonces, encontrado e índice equivalen a 1. Se sale de las instrucciones de la sentencia if, llega al final del for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 1 sino que vale 2. Evalúa nuevamente la condición que si i, que es 2, es menor o igual a 4. Como la primera condición se cumple, es verdadera, y evalúa la segunda condición, que si encontrado es igual a 0. Como encontrado no es igual a 0, porque ahora encontrado equivale a 1, la segunda condición no se cumple, por lo tanto es falsa. Y verdadero y falso da falso. Por lo tanto, la condición del bucle en general no se cumple y se sale de este, y sigue ejecutando las instrucciones que siguen a continuación. Entonces, como encontrado, ahora entra a ejecutar esta sentencia if, y como encontrado, si es igual a 1, porque encontrado en este momento tiene almacenado en su interior el número 1, porque así se lo establecimos en esta línea, cuando se cumplió la condición, entonces va a mostrar por consola el siguiente mensaje. El número buscado se encuentra en la posición que tiene almacenado la variable índice, que es 1, porque así se lo establecimos en esta línea cuando se cumplió la condición. Entonces va a mostrar el número buscado se encuentra en la posición 1 del array. Entonces así funcionaría este código de la búsqueda de datos parcial. En el caso de que no se haya encontrado el número, pues va a mostrar este mensaje. Entonces vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar el programa para ver que efectivamente funciona. Esperamos a que compile y ejecute. Vamos a colocar esto un poco más arriba para que se vea ahora el mensaje por consola. Ingrese el número a buscar. Vamos a colocar el mismo 301, presionamos Enter y vemos que el programa nos muestra el número buscado se encuentra en la posición 1 del array. Vemos que efectivamente el 301 se encuentra en dicha posición. Ahora vamos a explicar la búsqueda de datos total en código C++. Entonces para ello vamos a borrar este código, vamos a dejar el bucle for, vamos a borrar también este código y vamos a dejar solamente el bucle for. Bueno, para realizar la búsqueda de datos total tenemos que tener en cuenta el parámetro de búsqueda. Recordemos que el parámetro de búsqueda era obtener el número de elementos dentro del array que sean menores a 250. Ese es el parámetro de búsqueda. Entonces, teniendo en cuenta ese parámetro de búsqueda, vamos a realizar la búsqueda de datos total. Entonces, como nos están pidiendo
obtener el número de elementos dentro del array que sean menores a 250, tenemos que establecer, obviamente, una variable contadora para que en el caso de que se encuentre ese número que sea menor a 250, la variable contadora que se vaya aumentando de 1 en 1. Entonces declaramos una variable contadora, la inicializamos en 0. Luego de inicializar esa variable contadora, en el bucle for vamos a establecer pues el mismo bucle for que estábamos utilizando anteriormente, pero vamos a quitar la condición adicional porque no vamos a realizar una búsqueda de datos parcial sino total. Entonces la condición va a ser que si números de i es menor a 250, que es el parámetro de búsqueda. Entonces, si el elemento que se encuentra en el array números en la posición i es menor a 250, entonces aumentamos el valor de la variable contadora de 1 en 1. Cerramos con punto y coma. Aquí no es cont, sino contadora. Se me había olvidado. Contadora. Y guardamos cambios. Y con eso realizamos la búsqueda de datos total. Lo que nos restaría por hacer es mostrar, por medio de un estatuto de salida code, que el número de elementos dentro del array que son menores a 250 son en total, y eso lo concatenamos con lo que tiene la variable contadora. Cerramos con punto y coma y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a explicar muy rápidamente cómo funciona este código. Suponiendo que ejecutamos el programa, lo que va a realizar es lo siguiente. Ejecuta esta línea, que sería la declaración del array números con los elementos en su interior. Luego de ejecutar esa línea, ejecuta esta, que sería la variable contadora, que la inicializamos en 0, que nos va a servir en el caso de que la condición de la sentencia if que está dentro del bucle se cumpla, que se vaya aumentando de 1 en 1. Eso para obtener el número total de los elementos que son menor a 250. Entonces, luego de ejecutar esa línea, entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de i, que es 0, luego evalúa la condición del bucle, que si i es menor o igual a 4, en este caso como si lo es, porque 0 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar esta sentencia if. Entonces evalúa la condición que si números de i, que en este caso es 233, que serían números de 0, porque i en esta vuelta vale 0, 233 es menor que 250. Como 233 es menor que 250, la variable contadora se aumenta en 1. Ya contadora no vale 0, sino que vale 1. Termina de ejecutar esa línea, llega al final del for, aumenta i en 1, y ahí no vale 0, sino que vale 1. Como la condición se cumple porque 1 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo esta línea. Entonces ahora va a evaluar que el elemento que se encuentra en números de i, que sería números de 1, que sería el número 301, es menor que 250. Como 301 no es menor que 250, la condición de la sentencia if no se cumple y no entra a ejecutar esta línea. Entonces se salta esas instrucciones, llega al final del for, aumenta i en 1, y ahí no vale 1 sino que vale 2, y como 2 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo esta sentencia if. Entonces evalúa la condición que si números de i, que sería números de 2, que será el elemento 192, es menor que 250. Números de 2 es 192, es el número que se encuentra en esa posición. Como 192 si es menor a 250, contadora se aumenta de 9 en 1. Ya contadora no vale 1, sino que vale 2, porque ya hemos encontrado dos elementos que son menores a 250. Entonces se sale de la sentencia if, aumenta i en 1, y ahí no vale 2, sino que vale 3. Como 3 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo esta instrucción. Entonces evalúa que si números de i, que sería números de 3, que sería el número 169, es menor que 250.
Como si lo es, entra a ejecutar de nuevo esta línea. Ya contadora no vale 2, sino que vale 3. Llega al final del for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 3, sino que vale 4. Como 4 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo esta línea. Evalúa la condición de la sentencia if, que si números de i, que sería números de 4, que sería el elemento 215, es menor a 250. Como 215, si es menor a 250, entra a ejecutar de nuevo esta línea. Aumenta a la variable contadora en 1, ya contadora no vale 3, sino que vale 4, porque hemos encontrado 4 elementos que son menores a 250. Se sale de la sentencia if, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 4, sino que vale 5, y como 5 no es menor o igual a 4, la condición del bucle no se cumple y se deja de repetir. Se sale de este y sigue ejecutando las instrucciones que siguen a continuación de él. Entonces se encuentra con esta línea, que sería un estatuto de salida code, mostrando un mensaje que dice: el número de elementos dentro del array que son menores a 250 son en total a el valor que se encuentra en la variable contadora, que sería el número 4, que es el número que se encuentra actualmente en esa variable. Entonces va a mostrar que el número de elementos dentro del array que son menores a 250 son en total 4. Y es de esta forma como funciona la búsqueda de datos total. Para ver que efectivamente funciona, vamos a ejecutar el programa. Presionamos en el play, esperamos a que compile y ejecute. Y vemos que efectivamente nos muestra el número de elementos dentro del array que son menores a 250 son en total 4. Eso quiere decir que la búsqueda cumplió con el parámetro que establecimos principalmente. Entonces, como le repito, de esta forma funciona la búsqueda de datos total. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que me sigas apoyando con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.